Oremos, hermanos y hermanas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que me das de compartir tu palabra, por el privilegio que nos das como iglesia, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor. Habla a cada corazón, Espíritu Santo. Ablanda nuestros corazones, Señor. Quita nuestros corazones de piedra, Señor. Danos corazones, Señor, de carne, Padre. Capacítanos, Señor. Transfórmanos conforme a tu imagen. Rogamos de tu bendición, de tu presencia, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Como hace rato se decía, tanto en la escuela dominical como al inicio del servicio, este mes se da el énfasis al mes de la mujer. Antes de empezar el tema, quisiera comentar algo. Quienes tuvimos la bendición de venir la semana, toda esta semana que pasó, yo les pregunto, ¿se acuerdan qué fue lo que estuvimos celebrando o teniendo los cultos en la semana que pasó? ¿Alguien recuerda? Semana de oración, efectivamente, semana de oración. Y tuvimos tanto la bendición de orar por las distintas regiones, es decir, por los lugares donde se está compartiendo la palabra de Dios, como también tuvimos la bendición de escuchar la palabra de Dios. Nuestro pastor el viernes nos predicaba y nos decía que de acuerdo a la palabra, nuestras oraciones, si hay un pecado, hay estorbo. Si hay un pecado no confesado, hay estorbo. Y esto es desde luego correcto. Por eso les decía que antes de empezar con el tema me gustaría tocar este versículo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ahorita que esté en las pantallas se los leo. Dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Me llama mucho la atención porque efectivamente la palabra de Dios nos muestra de que las oraciones de los hijos e hijas de Dios suben a la presencia de Dios como incienso, como olor fragante. Las oraciones de los hijos e hijas de Dios suben como olor fragante. Pero cuando hay un impedimento para presentar nuestra oración, es ahí donde la palabra de Dios, es ahí donde el Espíritu Santo va a hablarnos y va a mostrarnos cuál es ese pecado oculto, ese pecado encubierto. El 18 de agosto del 2002, John MacArthur, en pleno servicio vespertino, expresó en el púlpito la decisión tomada por el cuerpo de ancianos de expulsar a una mujer llamada Eileen Gray, debido a que ella no quería regresar con su esposo David Gray, líder de Grace Community Church, la iglesia donde está el pastor MacArthur, debido a que ella expresó que tanto ella como sus hijos eran víctimas de violencia intrafamiliar. En 2005, la Corte de California terminó sentenciando a David Gray por 21 años por los cargos de abuso infantil agravado. El caso se reanudó ahorita en 2022, cuando la periodista norteamericana Julie Royce pudo hablar con Eileen Gray y sacó una serie de reportajes sobre este caso de encubrimiento. Meses más tarde, Hon Cho, ex anciano y abogado de Grace Community Church, habló sobre las irregularidades del manejo de dicho caso. Segundo caso, el 19 de enero del presente año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado de Bolivia, debido a que era responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, garantías individuales, a la vida privada y familiar, a los derechos de la niñez y la protección judicial. El motivo fue que dicho Estado, el de Bolivia, fue negligente con un caso de violación iniciado en 2002. Brisa de Angulo Lozada, joven de 16 años, denunció que su primo Eduardo Gutiérrez la había violado. ¿Qué pasó? Que este tipo se escapó de Bolivia y llegó a Colombia, donde se convirtió en uno de los líderes de la iglesia Su Presencia
a cargo de Andrés Corson. Ante esta noticia, Andrés Corson y el grupo de ancianos de su presencia comenzaron a borrar todo contenido donde estuviera Lalo Leví, así como también negaron absolutamente todo y propusieron a la iglesia un ayuno de redes sociales. Ahora creo que va empezando a tener más sentido por qué el sermón se llama pecado oculto, o podemos también decir pecado encubierto. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Este me gustaría que lo leamos todos juntos. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Leámoslo, hermanos y hermanas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide de Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios para nosotros? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, allá en Mateo 23, va a decir que lo que pide el Señor es justamente hacer justicia, amar misericordia y tener fe en Él. ¿Por qué hago todos estos comentarios, mis hermanos y hermanas? Porque la iglesia en la que estamos, la iglesia del Nazareno, sabemos que el llamado que tiene es el llamado a la santidad. Decía Juan Wesley en la introducción de un himno, de un himnario, decía: el evangelio no conoce otra santidad que no sea santidad social. Me gustaría que leamos ahora Gálatas capítulo 5 versículo 9. Gálatas capítulo 5 versículo 9. Gálatas capítulo 5 versículo, perdón, entonces es 6, versículo 6. Gálatas versículo 6. No, capítulo 5 versículo 6. Gálatas 5 versículo 6. Leámoslo todos, hermanos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. ¿Qué es lo que vale en Cristo? La fe que obra por el amor. Eso, hermanos, es la santidad. La fe que obra por el amor. El motor de la vida cristiana es el amor. ¿Y cómo se manifiesta eso? En la fe, en la convicción, en la confianza de que estamos caminando con Dios. El pasaje que leímos, 2 de Samuel, si se dieron cuenta, es la narración de una violación. Pero no queda ahí la cosa. El contexto es dentro de la familia de David, dentro de los hijos de David, que él era el rey de Israel, se manifiesta un caso de violación. Yo sé que ustedes se saben la historia y saben en qué termina. Matan a Amnón, Absalón después quiere reinar, David lo termina matando y David termina llorando. Pero quiero hoy que nos enfoquemos en este caso viendo personaje por personaje, para estar analizando y reflexionando lo que la palabra de Dios nos puede ir ministrando sobre este tipo de casos. Porque nos viene hablando en un contexto como ahorita, el 8 de marzo, que quienes se saben la historia saben que no es precisamente por conmemoración, es más bien un recordatorio de lo que pasó en el siglo XIX. Unas trabajadoras en Estados Unidos hacen una huelga en una fábrica porque exigen que les permitieran tener pues un tiempo de maternidad. Ni siquiera les permitían eso. ¿Qué hicieron los empresarios? Las encerraron ahí y las quemaron vivas. Ese es el origen del 8 de marzo. Recordando esto, ahora sí podemos pasar a 2 de Samuel capítulo 13. 2 de Samuel capítulo 3, perdón. ¿Qué es lo que vamos a analizar hoy entonces? Vamos a ver a qué personajes. Amnón, en primer lugar, Tamar, David y Absalón. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que cada uno de ellos hicieron en esta historia? Vamos primero por Amnón. 2 de Samuel capítulo 3 versículo 2. 2 de Samuel capítulo 3 versículo 2. Dice así: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, jezreelita.
Fíjense, ya desde aquí nos da una palabra clave. Era su primogénito. Para la época del Antiguo Testamento, recordarán que la primogenitura, es decir, el ser el primer hijo, era una bendición. De hecho, cuando leemos Génesis y nos damos cuenta lo que pasa con Isaac, con Jacob y con José, es que ellos fueron bendecidos justamente porque no eran primogénitos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios transforma nuestra forma de ver la vida, nos llama a un cambio de vida, un cambio de mente, que le llamamos nosotros arrepentimiento, y nos muestra, conforme a su palabra, lo que Él quiere obrar, la forma en la que Él quiere obrar. Si se acuerdan de la historia de Jacob, recordarán que Saúl rechaza la primogenitura. Lo que es lo mismo, rechaza la bendición de Dios. Pero esto Dios lo hizo para enseñarle al pueblo de Israel, posteriormente, de que ser primogénito no vale para nada. Porque a veces uno se puede volver soberbio, envanecer y decir, porque yo soy el primogénito, sobre mí recae la bendición de Dios. Cuando no, mis hermanos, la bendición de Dios la da a todo aquel que sigue su palabra, a todo aquel que lo obedece, a todo aquel que clama a Él, de corazón. Me buscarás y me buscarás de veras, dice el salmista. Muy bien, vamos a 2 de Samuel capítulo 13 versículo 4. Vemos en primer lugar que Amnón es pues el primogénito. 2 de Samuel capítulo 13 versículo 4. Dice así: y este dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Resulta de que su primo, Jonadab, sobrino de David, llega y habla con Amnón y le dice: oye, ¿has visto? ¿Por qué estás tan triste? Te veo triste. Pero fíjense cómo le expresa, le dice: hijo de rey. Cuando le hace este énfasis, le da a entender de que Amnón, dentro de Israel, no tenía ninguna limitación. No tenía nada que se le pudiera oponer. Tenía todo a su alcance, todo a su acceso. Vemos entonces que esta persona, Amnón, ¿qué es lo que tenía? Tenía privilegios. ¿Por qué tenía privilegios? Por ser en primer lugar el primogénito, es decir, el heredero de David, porque no era cualquier príncipe, era el heredero por ser el primogénito. Y en segundo lugar, era una persona que tenía a su alcance todo tipo de recursos, toda clase de recursos. No tenía ningún límite. Alguna vez, hablando con el superintendente de este distrito, me comentaba que muchas personas tenemos falta de amor. ¿Por qué falta de amor? No porque no nos dieran las cosas, y aquí hablo como hijo, no porque no nos dieran todas las bendiciones económicas de los papás, sino porque no hubo límites, porque no hubo un hasta aquí, un alto. No hubo un respeto, no solo a la autoridad, sino también a las demás personas, que se pusiera ese límite. Esto fue lo que pasaba con Amnón. Volvamos a 2 de Samuel 13, versículos 1 y 2, que es el inicio de esta historia, teniendo el contexto de más o menos quién era Amnón. Dice así la palabra de Dios: aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Fíjense cómo estaba este sujeto, este varoncito. Cuando él conoce a Tamar, dice aquí, según que se enamoró. Pero la traducción más probable sería: quedó prendado de ella, como dice la Biblia de Jerusalén. Quedó, extasiado, por así decirlo, por su atractivo físico. Y entonces Amnón estaba hasta angustiado. Es decir, una persona que no tenía límites, cuando ve algo que no puede acceder, que no puede contenerlo, no puede manejar la frustración, no puede recibir un no por respuesta. Entonces,
Amnón estaba deseoso y aumentaba más ese deseo porque decía, es que es virgen. Cuando nosotros a veces vemos a, ya sea jóvenes o mujeres, me refiero a jovencitas, a veces culpamos y decimos, es que cómo vienes tú vestida o cómo vas tú caminando por allí. En lugar de irnos a hablar con el varoncito, que es el que tenía que controlarse en primer lugar. Fíjense lo que dice el Evangelio. Mateo capítulo 5, versículos 28 al 30. Mateo capítulo 5, versículos 28 al 30. Mateo capítulo 5, versículos 28 al 30. Dice así nuestro Señor Jesús: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús no está diciendo, uy, pobrecito varón, híjole, pues es que es tu debilidad, ¿no? Te tocó ver a una mujer muy hermosa y virgen en este caso. Dice, el que ya adulteró con ella en su corazón, el que ya tomó esa decisión, el que ya la miró para codiciarla, el que ya tenía esa intención de volver como un objeto a la otra persona. Uno de los problemas que tenemos, y aquí sí lo digo como joven, en mi generación, y podremos decir en esta generación, en este tiempo, es la hipersexualización. Porque ¿cuál es el problema con este tema? Las personas, es decir, puede ser para muchos de mis hermanos, sus hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, el tiempo que estamos nosotros enfrentando es ver a la otra persona como un objeto de deseo y no como una persona. Mis hermanos, a veces yo he escuchado, ¿no?, que se llegan a preguntar, bueno, ¿y por qué estos jóvenes están con todo el tiempo teniendo relaciones con las demás personas? ¿Saben por qué, mis hermanos y hermanas? Porque en este tiempo en el que nos estamos enfrentando y viviendo, nosotros como jóvenes, pareciera que nuestro valor radica en qué tanto deseo podemos despertar en la otra persona, en qué tanto podemos nosotros hacer que alguien más nos desee. ¿Y saben por qué? Porque los jóvenes no hemos aprendido a tener ese valor que no dependa sobre lo físico. Porque los jóvenes no hemos aprendido y no hemos entendido este tema de poder relacionarnos desde la dignidad, desde una relación íntima, pero no en un sentido físico, sino en un sentido emocional. En este caso, ¿y saben por qué? Porque no hay límites, justamente. Volviendo al caso de Amnón, como no se le puso el límite, como él no conocía al Señor, no tenía temor del Señor, no sabía justamente, y no lo había entendido, y no le habían enseñado, y él tampoco quería, tomó su decisión de, pues voy a ver de qué forma abusó de esta chica. Abusó de mi hermana, peor aún, que se agrava la situación. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículos 5 al 7. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículos del 5 al 7. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino al rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que yo coma de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Fíjense nada más lo que hizo este hombre. Dijo, ¿de qué forma yo puedo brincarme todos los obstáculos, romper cualquier límite y yo satisfacer mi deseo con esa chava? ¿Qué fue lo que hizo? Engañó a su padre David. Le dijo, no, estoy enfermo, papá, estoy enfermo, necesito que alguien me venga a cuidar. Entonces a David le pareció bien y le dijo a su hija Tamar, ve hija, ve con tu hermano. Nos damos cuenta entonces que son personas que saben lo que hacen. Y este es un punto clave. No son víctimas, mis hermanos y hermanas. Quienes cometen casos de abuso, de violación, no son víctimas.
Son personas en plena facultad de lo que están haciendo. El llamado del evangelio es a toda la parte de la persona, su mente y su corazón, todo lo que es. Sí, va a traer restauración, sí, va a traer sanidad, pero también va a traer cambio de conducta, cambio de carácter, cambio de forma de vida. Mateo 15:19, justamente sobre este tema. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón, mis hermanos. El evangelio es para transformar corazones, para que Dios reine. Por eso, como dice el himno, ven a mí, corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Porque es el llamado, mis hermanos y hermanas, que hace el Señor a cada una de las personas que no le conocen. Como dice el proverbio, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque lo que Dios nos pide, lo que Dios nos llama, es a un cambio desde lo interior de la persona. Veamos cómo termina esta historia de parte de Amnón. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 11. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 11. Y cuando ella se la puso delante para que comience, habla de la comida que le hizo Tamar, asió de ella, o sea, la agarró con fuerza y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Vámonos al versículo 14. Ella obviamente alega, Tamar, y él que le dice, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó. O una mejor traducción, la violó. Y se acostó con ella, una mejor traducción. Y él la acostó. El abuso y la violación siempre existe cuando no haya consentimiento. Sea su esposo, sea su novio, sea lo que sea. Si no hay un sí ante tener relaciones sexuales, hay abuso, hay violación. ¿Por qué? Porque no se está marcando el límite. El límite es yo quiero o no quiero. En este caso, Tamar no quería y él abusó de ella. Proverbios 14:27, lo que produce el pecado en la vida de otras personas. Proverbios 14:27 dice, Proverbios 14:27. Proverbios 14:27. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Cuando se predica el evangelio y se dice, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, significa que reconoces a Jesús como tu Señor, como tu Dios. Y entonces, el temor del Señor es el temor a Dios, el temor a Cristo, en un sentido de reverencia, pero de caminar con Él. El temor de Jehová como principio, como propósito de vida, lleva a manantial de vida. Hace rato leía con los jóvenes Juan 10:9, donde dice Cristo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Porque el llamado del evangelio, hermanos y hermanas, no es a la muerte. Dice allá en Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, el Hijo del Hombre no ha venido para condenar el mundo, sino para que sea salvo por medio de él. Por medio de Cristo es que es salvo el mundo. Y el caminar con Cristo es caminar a favor de vidas plenas, de vidas gozosas, deleitosas. Sin embargo, como dice la última parte del proverbio que leíamos, para apartarse de los lazos de la muerte, el pecado siempre conllena muerte. Siempre. Sea por palabras, a veces dicen, ¿no?, que las palabras hacen más daño, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que decimos, lo que hacemos o cómo actuamos puede generar daños irreparables. Como en esta historia que estamos leyendo. Amnón lo que hizo, justamente por no respetar límites, de decir no, no quiero, o simplemente que nunca le dijeron sí acepto, vean lo que terminó haciendo. Terminó destruyendo la vida de Tamar. Y la historia continúa en los versículos 15 al 17. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículos 15 al 17. Dice así: luego la aborreció Amnón
con tan gran aborrecimiento que el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. ¿Ven por qué les decía que era mejor traducción deseado? Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le dijo, no hay razón, mayor mal es de el arrojarme que el que me has hecho. Mas él, Amnón, no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Como les digo, son personas que saben lo que hacen, hermanos y hermanas, pero como no tienen límites, es decir, como no saben amar, ni siquiera se aman ellos mismos realmente, menos a Dios. Una vez de que hacen este tipo de actos lastimando a otras personas, tienen todo menos compasión o empatía y terminan dañando la vida de las personas. Miqueas 6:8. Ahora sí que como un poco como escuela dominical, que este sea nuestro versículo clave. Miqueas 6:8. Leámoslo todos juntos, hermanos y hermanas. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El llamado que Dios nos hace, hermanos y hermanas, es a hacer justicia, a amar misericordia y a humillarnos ante nuestro Dios, que significa siempre pedir la bendición de Dios, caminar conforme a su voluntad. Ahora regresémonos en la historia y veamos qué pasó con Tamar. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Volvamos a la historia de Tamar. Ya vimos qué fue lo que hizo Amnón, ahora le corresponde a Tamar. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Dice así: aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Fíjense cómo inicia la historia. ¿Cómo era Tamar? Era una persona, parece ser llena de vida, hermosa. Dice Proverbios 15:13. Proverbios 15:13. Seguramente algunos se lo saben. Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. ¿Por qué es de que resplandecía Tamar al inicio? Porque tenía una vida feliz. Era hija de rey, una princesa. Tenía, por lo menos a nivel de necesidades materiales, todo satisfecho. Tenía criadas, tenía seguramente amigos, amigas, tenía un futuro por delante, se iba a casar. Es decir, muchas cosas que estaban en su vida. Vámonos ahora al versículo 8, segundo de Samuel 13, versículo 8. Segundo de Samuel 13, versículo 8, que es donde esta historia empieza. Lo que leímos como lectura de culto. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y la amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Segunda característica de Tamar: servicial. Era una mujer servicial, alegre, hermosa, joven, servicial. Ella nunca puso ningún pero. ¿Quién desconfía de un hermano? Y a veces pasa también dentro de las iglesias. ¿Quién desconfía de un hermano? Fíjense cómo sigue la historia. Versículos 12 al 13. Ella entonces le respondió, cuando él le dice, ven y acuéstate conmigo, le dice, no, hermano mío. Fíjense cómo todavía le habla con cierto cariño. No me hagas violencia, o podemos decir no me violes, porque también se puede traducir así. Porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. También se puede decir, no hagas tal necedad. Cuando los proverbios dice el necio, hace referencia también al pecador. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues, ahora que hables al rey y que él no me negará a ti. Tercera característica de Tamar: era sabia. Porque ante la situación, la propuesta que le había hecho Amnón y cómo se iba moviendo ya hacia la violación, ella ¿qué hizo? Lo llamó a reflexionar. No se puso a gritarle, sino con voz firme le dijo, mira, reflexiona las consecuencias de lo que estás a punto de hacer, de todo lo que va a pasar. Sin embargo, versículo 14 nos dice, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. ¿Cómo termina su historia? Versículos del 18 al 20. En este mismo capítulo, versículos del 18 al 20. Llevaba ella un vestido de diversos colores, trajes que vestían
las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza, rasgó su ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y dijo a su hermano Absalón: ¿ha estado contigo Amnón? Pues calla, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Vean la transición de una mujer llena de vida a una que se va desconsolada, destruida. Hermanos, el pecado no es cosa de broma, ni es cosa menor. Cuando se predica en contra del pecado, es porque el pecado siempre es agente de muerte, siempre repercute en muerte, no solo mía, sino de otras personas. De personas que, como dice el Evangelio, ustedes que son padres malos a sus hijos, ¿les dan buenas cosas? Algo así diríamos, de personas que decimos amar y que tristemente continuamos pecando. Como decía el proverbio, el corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor de corazón abate el espíritu. Uno se preguntará en este momento, bueno, ¿y David? ¿Que no David era el rey? Él era la autoridad, ¿no? Él era quien tenía que poner orden en esta situación. Fíjense dónde aparece. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Como les digo, quienes se saben esta historia, que tiene mucha relación con el Salmo 51, se recordarán la historia de Betsabé. Como David ve a Betsabé, manda y mata a su esposo Urías, después se la lleva, la roba y tienen un hijo. Pero a partir de ese pecado, todas las consecuencias van a derivar en la muerte de su hijo Absalón. Esto que leímos es algo que pasa capítulos después, que lo hace su hijo Absalón, que ahorita vamos a hablar de Absalón. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos y hermanas? Las consecuencias del pecado no se quitan. Aún aunque nosotros busquemos al Señor, Dios nos perdona, sí nos perdona, pero las consecuencias de nuestros actos permanecen. Y este es un llamado también a la hora de tomar nuestras decisiones respecto de seguir la voluntad de Dios o no, porque hay decisiones que son irreparables, que no pueden volverse a resarcir. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 7. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Vámonos al versículo 21, porque eso es lo que actúa David en la historia. Pero vamos al versículo 21. Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. No dice nada más. Yo cuando estaba en la UNAM, cuando estaba allá en México, siempre que había situaciones terribles, por ejemplo, que habían encontrado a un chavo que creo que se había aventado de química, y a la semana encontraron a una chica que había sido ahorcada en una cabina telefónica, el rector salió y dijo: damos condenas enérgicas. Pues algo así suena esto. Manuscritos hebreos dicen que David, el rey, oyó todo esto, se enojó mucho porque era su hijo primogénito. Y manuscritos griegos después van a decir: David, el rey, oyó todo esto, se enojó mucho, era su hijo primogénito, pero no le dijo nada. Levítico 19:15. Levítico 19:15. Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Cuál fue el problema del rey David? Que le ganaba su corazón por Amnón. Justo como no había puesto ningún límite, cuando llegó el momento de reprenderlo y de tomar decisiones en consecuencia, no hizo nada, solo se enojó. El único que actuó fue Absalón. Y hablando de Absalón, vamos a ver qué pasa con él. Segundo de Samuel, capítulo 3, versículos 2 al 3. Segundo de Samuel, capítulo 3, versículos 2 al 3. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Tamai, rey de Gesur. Absalón es uno más de los hijos de David. Realmente no era tan importante hasta esta historia.
que lo vamos a ver. Ahora sí, vámonos al capítulo 13, versículo 4. Cuando está hablando Amnón con su amigo Jonadab. Dice, segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 4. Este le dijo: hijo de rey, ¿por qué de día vas emblanqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Amnón sabía que la única persona que iba a defender a Tamar era Absalón. Ni siquiera David, y es un poco trágico esto, ni siquiera el padre David, su padre, sino era Absalón, el único que iba a meter las manos por ella. Ahora, ¿qué fue lo que pasa con Absalón? Vámonos en ese mismo capítulo al versículo 22. Segundo de Samuel 13, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. ¿Cuál fue el problema de Absalón? Absalón, cuando recibe en su casa a Tamar, le dice: tranquila, hija mía, ahora sí que guarda tu corazón, yo me haré cargo. ¿Cuál fue el problema de Absalón? Absalón no tuvo misericordia de Amnón, lo mató. Hace una trampa, llevan aseguran hacerle una comida y ahí lo matan a Amnón. Proverbios 16:6 nos muestra un indicativo de lo que se debió de haber hecho. Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige la iniquidad, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Leámoslo todos juntos, hermanos y hermanas. Con misericordia y verdad se corrige la iniquidad, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cuál fue el problema de Absalón? Absalón quiso venganza, no justicia. Lo que debía de haber pasado con Amnón, si era un castigo, si era un límite, era un daño irreparable, pero también al final Amnón estaba dañado. Y ese es el punto. Cuando se predica allá afuera a las personas que necesitan de Dios, es porque sabemos que el pecado en el que viven les ha dañado. Porque todos, incluyendo nosotros, nacimos en pecado. Por eso es de que reconocemos a Cristo como nuestro Señor. Por eso necesitamos arrepentirnos, porque tenemos que reconocer ese daño que nos ha hecho el pecado y también que cometemos nosotros. Por eso es de que el llamado del Evangelio es con misericordia y verdad. La verdad implica el límite, decir: esto está bien, esto está malo. Como dice en Levítico, todo esto los he enseñado para que sepan distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo aborrecible a Jehová. Por lo tanto, ante este tipo de situaciones, la gran pregunta: ¿dónde estaba Dios? En todo ese capítulo no aparece el Señor. Si se dan cuenta, todo esto eran consecuencias del primer pecado de David, que lo único que hizo fue como una bola de nieve. Si siguen leyendo segundo de Samuel, capítulo 14, 15 y en adelante, van a darse cuenta que es una bola de nieve que va creciendo. Porque así es el pecado, hermanos. No es que haya pecaditos chiquitos, todo es pecado. Y al final lo único que va haciendo es sumar y sumar y sumar condenación. Por eso hace rato cantábamos que no hay argumento. Por eso en Colosenses Pablo dice que Cristo triunfa sobre el acta de decretos que es sobre nosotros. Porque cuando entregamos, rendimos nuestra vida al Señor Jesús, es cuando podemos vivir una fe que obra por el amor. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Que si algo me gustaría, mis hermanos y hermanas, dejarles en esta semana a meditar, es este versículo. Miqueas 6:8. Dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Leámoslo todos juntos, hermanos y hermanas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El llamado, hermanos y hermanas, es a hacer justicia, caminar conforme a la voluntad de Dios, amar misericordia, que es saber la necesidad del hermano, de la hermana o de nuestro semejante, nuestro prójimo, y creer en el Señor, humillarnos ante Dios, depender del Señor. Proverbios 28:13. Para Amnón, ¿qué es lo que le hacía falta? Proverbios 28:13. Y este también es un llamado para nosotros. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Hermanos, el estorbo a nuestras oraciones, el estorbo al obrar de Dios por medio de la iglesia, es justamente ese pecado oculto, el pecado que no se ha confesado y que muchísimo menos se ha apartado. Levítico 19:15. Levítico 19:15, que es algo que se ha hablado sobre, hace rato se mencionó este pasaje. Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Finalmente, Miqueas 3:8. Miqueas 3:8. Les invito a mis hermanos y hermanas que nos pongamos de pie y leamos este pasaje juntos. Miqueas 3:8. Miqueas 3:8. Muy bien, leámoslo todos juntos. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo sí o sí va a denunciar nuestro pecado, en primer lugar, el mío personal, pero a mí me lo va a mostrar. Y una vez de que Dios ha trabajado conmigo, me ha restaurado y me ha limpiado de ese pecado, es cuando yo soy capaz de denunciar allá afuera ese pecado. Traducción: ¿por qué nosotros no somos testigos con fuego, con poder del Espíritu? Es decir, que ¿por qué no predicamos la palabra de Dios con fruto? Porque todavía esa llenura del Espíritu Santo no nos ha purificado. Les invito a mis hermanos y hermanas valientes, quienes quieran orar en el altar, suplicando por la llenura del Espíritu Santo, suplicando porque el Señor limpie cada corazón, transforme nuestras vidas, llene nuestras familias, pasen al altar. Y quienes están de pie, les invito a que oremos todos juntos, porque es una necesidad que todos tenemos. Hermanos, si no tuviéramos esta necesidad, no habría tantos casos como los que leí al principio. Y hay más. Hubo un documental también de Hillsong que salió en este año, lo que nos habla justamente de que como iglesia estamos faltando a ese llamado, a ese ministerio profético, que es denunciar el pecado, llenos de la presencia de Dios. Oremos, mis hermanos y hermanas. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú hablas a cada vida y corazón, Señor. Gracias por la muerte de nuestro Señor Jesús, Señor, porque sabemos, Señor, como decía Carlos Spurgeon, Señor, que si de nosotros dependiera, Señor, nosotros no seríamos salvos, Señor, el día de hoy. Sabemos, gracias, Señor, sabemos a ti, Padre Santo. Gracias porque, Señor, como dice el apóstol Pablo, Cristo murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y que Cristo me amó y se dio a sí mismo por mí, Señor, y que lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Gracias, Padre, por esa muerte. Gracias por este privilegio, Señor, de permitirnos, Señor, entrar en tu presencia, en el lugar santísimo, Señor, que se rompió, Padre, con la muerte de Jesús. Gracias, Padre, porque tú, Señor, eres quien nos da, Señor, lo que necesitamos, Padre. Transfórmanos, Señor. No podemos en nuestras propias fuerzas, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Rendimos nuestras vidas, corazones, Señor, nuestro pecado, las áreas de nuestra vida que no te hemos entregado, Señor. Danos fe, Señor, danos esperanza. Porque, Señor, como dice Lamentaciones, Señor, si la misericordia de Jehová no continuara con nosotros, nosotros ya habríamos sido consumidos. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada vida, Señor, cada familia, Padre, los que están aquí presentes, Señor. Te ponemos en tus manos también, Señor, la situación, Señor, tanto de Jalapa, Señor, como del país, Señor. La situación de violencia, Padre, que es una violencia, Señor, aplastante, Señor. Es una violencia física, Señor. Cantidad de desaparecidas, Señor. Cantidad de asesinadas, Señor. Cantidad de violadas, Padre Santo. Transfórmanos, Señor. Háblanos, Padre. Guíanos, Señor, hacia tu voluntad para con la iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, de que tú nos muestres tu obrar, Señor. Nosotros seguimos creyendo en ti, Señor. Sabemos de que tú eres el Dios de ayer, porque Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos, como dice Santiago, Señor. Guíanos, Padre, hacia tu voluntad, Señor. Queremos, Padre Santo, oír tu voz, Señor. Queremos oírte, Padre. Habla, que tu siervo escucha, como decía Samuel, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, suplicando tu llenura, Señor, en el Espíritu Santo. Amén y amén.